La obra del Espíritu Santo. La obra principal del Espíritu Santo con relación a la proclamación del Evangelio es la de convencer de pecado. Convencer de pecado significa descubrir, refutar y persuadir. La obra del Espíritu de convencer de culpa en cuanto a pecado, a justicia y a juicio se manifestará en todos los que son bautizados en el Espíritu Santo y son creyentes verdaderamente llenos del Espíritu. Cristo, lleno del Espíritu, le declaró al mundo que sus obras eran malas y llamó a las personas al arrepentimiento. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, puso al descubierto el pecado del pueblo judío y les ordenó que enderezaran sus caminos torcidos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, convenció de pecado a 3,000 pecadores y los llamó al arrepentimiento y al perdón de los pecados. Cualquier pastor, evangelista, predicador o cualquier iglesia que no exponga públicamente el pecado y que no llame al arrepentimiento y a la justicia bíblica, no sigue la dirección del Espíritu Santo. La presencia de Dios en la congregación se reconoce mediante la exposición del pecado del incrédulo o los secretos de su corazón y el convencimiento de pecado y la salvación que siguen. La obra del Espíritu Santo tocante a convencer de pecado no solo surte o hace efecto en el incrédulo, sino que también en los creyentes y en la iglesia a fin de enseñar, corregir y guiarlos a la verdad. El Espíritu Santo hablará a los creyentes con respecto al pecado, la justicia de Cristo y el juicio de la maldad a fin de conformarlos a Cristo y a su norma de justicia, guiarlos a toda verdad y glorificar a Cristo. Si los creyentes llenos del Espíritu rechazan la dirección del Espíritu Santo y su obra mediante la cual convence de pecado, y si no hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, irán a la condenación. Solo los que reciben la verdad y son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios y por eso pueden continuar en la plenitud del Espíritu. El pecado arruina tanto la vida como la plenitud del Espíritu Santo en el creyente. De pecado. El Espíritu Santo pondrá al descubierto la culpa y la incredulidad para despertar la conciencia del individuo respecto al pecado y a la necesidad del perdón. Convencer de pecado también pone en claro todos los terribles resultados que sufrirá el culpable si persiste en su error. Luego del convencimiento se precisa una decisión. Con frecuencia, eso lleva al culpable a arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. De justicia. El Espíritu convence a las personas de que Jesús es el justo Hijo de Dios, resucitado y justificado, y ahora el Señor de todos. Él los hace conscientes de las normas de justicia de Dios en Cristo. Les muestra lo que es pecado y les da poder para vencer al mundo. De juicio. El Espíritu convence a las personas de la derrota de Satanás en la cruz, del juicio actual de Dios al mundo y del juicio venidero de toda la raza humana. Primera de Timoteo 5:20 nos dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Apocalipsis 3:19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete.
Segunda de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son criados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Efesios 5:18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 nos dice: no apaguéis al Espíritu. Juan 16:4 nos dice: pero os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Que el Señor les bendiga.